un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada y hoy tenemos una invitada. Vamos a recibir a Paola Urquizo. Ella es docente y licenciada en psicología, es psicoterapeuta con perspectiva de género y es fundadora de Familias Monomarentales, este espacio de difusión de precisamente, ¿no?, las problemáticas de las familias monomarentales, pero también difusora de contenido sobre igualdad, perspectiva de género. Le damos la bienvenida a Paola a Pensar en Nada. Te saludamos Diego y Elena. Hola, buen día. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Hola Paola, bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Paola, queríamos conversar, bueno, específicamente porque es parte de todos los temas que vos abordás y difundís de una manera, me parece a mí muy, además de creativa, punzante para hacernos reflexionar desde tus espacios de redes también. El lanzamiento que hubo en este mes de mayo, que todavía estamos transitando, se cruzaron algunas fechas como el Día del Trabajador y la Trabajadora, y esta visibilidad de las tareas de cuidado y el lanzamiento de este programa Cuidar en Igualdad, ¿no? Este sistema integral o nacional o federal de cuidados, con algunas medidas. Me gustaría tu opinión, más allá del anuncio. ¿Qué implica y por qué es tan importante, sobre todo en estos contextos donde se empezó a visibilizar las tareas de cuidado, la cuestión de la de que no es remunerado y que claramente es un trabajo, son tareas que generan un valor económico? Así que nada, nos gustaría que nos puedas ayudar a pensar no solamente la importancia de esta medida, el impacto y bueno, y lo que falta, digamos, ¿no? Sí, justamente, bueno, el 1 de mayo, que es una fecha simbólica, fue el día que se hizo la presentación del anteproyecto. Este Ujú. es un proyecto que se venía trabajando. Nosotros participamos como espacio en uno de los foros, porque fue un proyecto, digamos, también con bastante participación de organizaciones feministas de todo el país, como para poder hacer los aportes también desde las que padecen, digamos, algún tipo de sufrimiento en relación a la no corresponsabilidad de los cuidados, que es básicamente el punto nodal que tiene la ley como fundamento para la necesidad de que el Estado intervenga y genere políticas públicas en relación a esta división sexual del trabajo. En realidad el tema de los cuidados es un tema que se viene trabajando en el ámbito de los estudios de género desde hace muchísimos años, más de 30 años. Pero bueno, justamente como el tema del trabajo no remunerado que sostiene a la posibilidad de que exista un sistema socioeconómico de producción, Ujú. eh, es, digamos, como el punto nodal de las desigualdades estructurales que hay en todo el mundo, no solamente en Argentina. Bueno, fue un tema que quedó como, digamos, oculto, digamos, o como último en la lista, no porque fuera el último, sino al contrario, digamos, es como la base. Si podemos hacer algún movimiento en relación a la corresponsabilidad en los cuidados, eh, realmente el sistema puede cambiar, no solamente en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que son las principales cuidadoras formales y no formales, ¿no? Sino también en cuanto a la desigualdad estructural, a la pobreza, a toda una serie de factores sociales de precarización que están relacionados con los cuidados, ¿no? Porque cuando hablamos de cuidados no hablamos solamente de los cuidados que se ejercen dentro del hogar, sino también de todas las actividades que implican que muchas de ellas son profesiones, como la enfermería, como la docencia, incluso como la medicina, que son actividades en las que se ejerce cuidado sobre otros, que son remuneradas, son parte del sistema de producción, pero que aún así también, más allá de que algunas tengan, digamos, como más valoración social o prestigio social, igualmente siguen teniendo remuneraciones muchos menores que otras actividades productivas, como pueden ser la construcción de puentes, no sé,
las industrias en general, todos los trabajos relacionados con las industrias. Entonces, hablar de cuidados es hablar de en dónde vamos a poner el foco, digamos, como sociedad y en este caso particular como Estado. Por eso es tan importante que haya una ley que hable de esto. ¿Dónde vamos a poner el foco? Sí, en cuidarnos como seres humanos y como sujetos que necesitamos de cuidados, no solamente en el principio o en el final de nuestras vidas o en casos de discapacidad permanente o transitoria, sino que todos como seres sociales estamos entramados en un sistema de cuidados, que por el momento es un sistema de cuidados que está en los hombros de las mujeres, mayormente sin remunerar, y que cuando es remunerado también está mal pago. Entonces el cuidado sigue siendo visto como un trabajo, digamos, de segunda categoría, no es tan importante, y la apuesta, digamos, de los estudios de género cuando abordan el tema del care o del cuidado, tiene que ver con ponerlo en el centro, ¿no? Que si no hay cuidados, no hay posibilidad de producción en realidad, ¿no? Claro. Sí, hay algo sacrificial y, bueno, obviamente está la frase de Federici, ¿no? De eso que llaman amor, ¿no? Es trabajo no pago. Esa cuestión de la dedicación, ¿no? La docencia como la segunda mamá y la enfermería, ¿no? Que digamos, todo se atraviesa la cuestión del afecto como si con eso bastara, ¿no? O sea, esa persona no tiene derechos también a tener un buen sueldo. Digo, hay algo ahí que todavía se sigue sosteniendo como desde el sentido común. Sí, totalmente. En realidad tiene que ver con cómo se estructuran las identidades femeninas. Digamos, desde pequeñas a las niñas les enseñan a cuidar y a los varones a construir, a destruir a veces, Claro. a pelear, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco también, no un poco, no, bastante, digamos, con cómo se estructuran las personalidades masculinizadas o feminizadas. Entonces, la realidad es que poner el foco en el que todos necesitamos ser cuidados con afecto también, porque esto no quita Claro. que el ser un trabajo no tenga que estar el tema vincular y relacional de por medio, y obviamente cuando uno cuida a otro, aún en un trabajo remunerado, con un montante de motivación y de afecto hacia ese trabajo que está realizando, lo realiza de otra manera, ¿no? Con otro compromiso, con otro respeto por la otra parte, digamos, del sistema o del vínculo que se da en el cuidado, que es el que recibe el cuidado, ¿no? Que también hay que ponderarlo y ponerlo en discusión, ¿no? De qué calidad de cuidados estamos brindando actualmente. La realidad es que se habla en todo el mundo de la crisis de los cuidados, un poco porque se interrelacionan todos estos factores, ¿no? Se quiere intentar salir de esa cuestión de entender, o esa noción de entender que el trabajo solamente es aquel que se realiza fuera de la casa, el que se realiza a cambio de una remuneración, o que se realiza para producir algo. Digamos, el trabajo de reproducción social también es un trabajo. Esa también es una ruptura que se da con esta ley, y que se da a partir de los estudios de género, de entender que trabajar no solamente es producir un bien, sino que el producir un servicio también es trabajo, y el de reproducir el trabajo que ejerce una mujer en su casa, cuidando, brindando atención y generando reproducción social, porque ese niño luego va a ser un sujeto que saldrá al mundo a producir y a reproducir. Tal cual. Entonces, por eso es tan importante cómo se dé ese cuidado y el reconocimiento, sobre todo. Paola, Y lo que sí. No, te decía que qué tenemos para esperar, o sea, qué podemos esperar de esta ley y de la implementación en tiempos, ¿no? También, o sea, qué expectativa tenemos en relación a la implementación. Por lo que vi, está pensada una asignación que tiene que ver con un sueldo mínimo, está pensado la ampliación de las licencias. ¿Cuánto podemos esperar, más allá obviamente de celebrarlo y de pensar que es un paso importante, ¿no? Sí, a ver, como todo proceso social lleva su tiempo. Y sobre todo en la Argentina el primer tema es el consenso político, ¿no? Porque la realidad es que ojalá fuera una ley que pudiera ser
sancionada por unanimidad y que todos los espacios políticos entendieran que el cuidado, porque la realidad es que cuando uno quizás no es feminista o no está tan abocado en el estudio de género, cuando uno empieza a hablar de estos temas, la mayoría de la gente entiende que es así, o sea, que hay que empezar a valorarlo, hay que entender el lugar principal que ocupan. Pero bueno, también tenemos toda una ola neoliberal como muy fuerte que está en contra de este entender que el cuidado también produce ganancia, o produce, más que ganancia, produce bienestar a una sociedad, y que en realidad el bienestar es la base de que un país pueda crecer también económicamente, ¿no? Y desarrollarse. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un largo camino, va a depender mucho de los consensos políticos, y bueno, como todas las leyes, nosotros tenemos la ley, sí tenemos leyes fenomenales en Argentina, pero bueno, sabemos todas las deficiencias que hay en la implementación, básicamente. En el tema de licencias no creo que por ahí sea tan complicado, que es como el punto como más que salió como más a la luz, ¿no? Como claro, que sí. Principalmente el proyecto de ley va a modificar las licencias. Y si bien que es lo más visible y es el puntapié inicial, y creo que es como lo más, no sé si fácil de resolver, pero es como que más fácil de controlar, digamos, de que se produzca, que realmente se den las licencias como dice la ley. Pero bueno, creo que el proyecto va como mucho más allá, va a un cambio, digamos, cultural, social, porque los cuidados no terminan cuando un bebé cumple 6 meses o un año o entra al jardín, ¿no? El cuidado, digamos, es una acción social que se ejerce durante toda la vida de distintas formas. Y la idea con esta ley es producir un cambio en el sistema de cuidados, en cómo cuidamos ahora. Porque la realidad es que ahora se cuida familiarmente, o sea, son las familias las principales responsables de resolver las cuestiones en relación al cuidado, de ancianos, de niños o de lo que sea. Paola. Y muy pocas, sí. No, te tengo que ir despidiendo, y te agradezco este contacto desde ya, para que pudieras cerrar, ¿no?, esto del cuidado integral. Bueno, justamente apostar con esta ley a repensarnos todos como necesitados de cuidados y como potenciales cuidadores. Me parece que esa es un poco la apuesta principal de empezar a interrogarnos en qué momentos necesitamos cuidado, quién ha ejercido esos cuidados, si hemos reconocido esos cuidados, y también ponernos nosotros en el lugar de que con el transcurso del tiempo también vamos a cuidar a otros y a necesitar de ser cuidados. Así que todos somos parte, digamos, de este sistema, y a cada uno le cabe la responsabilidad de empezar a repensarse en ese sentido. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y esta charla, y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Adiós. Adiós. Era Paola Urquizo, fundadora de Familias Monomarentales, cerrando este bloque de géneros en Pensar en Nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles.